Yolanda Díaz está pletórica en 2025. Ha aprobado la ministra de Trabajo dos medidas estrella, sus medidas favoritas para esta legislatura, y son dos. Una es la subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, y la otra es la reducción de la jornada laboral, que es la reducción forzosa de la jornada laboral. Y vamos a empezar por esta última. Yolanda Díaz, bueno, para ella es que nos va a cambiar la vida a todos los españoles esta idea. Vamos a oírla. Esta norma, que tiene que ver con la reducción de la jornada y con algún aspecto más que ahora vamos a señalar, cambia el paradigma de lo que hacemos desde el Gobierno de España. Esta propuesta tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser mucho más productivos y más eficientes económicamente. Tiene que ver con la vida de la gente. Bueno, pues ya ven, la ministra de Trabajo nos tiene que explicar a los ciudadanos cómo nos tenemos que tomar el trabajo. No nos puede gustar trabajar, no nos puede gustar ascender, no nos puede gustar esforzarnos, no, eso está mal. Nosotros los españoles lo que tenemos que hacer es salir muy pronto, que se te caiga el boli, salir pronto del trabajo y salir sin mirar atrás, porque es que además de obligar a las empresas a pagar más a sus trabajadores, porque es que esto es una subida de salarios, si el trabajador trabaja menos por el mismo sueldo, le está subiendo de facto el salario. Y esto supone un aumento de los costes laborales de las empresas. Y aunque la ministra promete que esta medida va a aumentar la productividad y a reducir el absentismo, la verdad es que no tiene esto ni pies ni cabeza. Si tú subes los costes a las empresas, la productividad disminuye. Luego ya lo del absentismo es que es una cosa que se ha sacado completamente de la manga. O sea, si yo tengo gripe por salir media hora antes del trabajo, no me voy a curar. No se me va a quitar el dolor de cabeza, el dolor de espalda por salir media hora antes del trabajo. Es algo completamente absurdo y una tomadura de pelo, sobre todo para los empresarios, que son los que generan riqueza, los que generan puestos de trabajo y los que sostienen todo este sistema elefantiásico que se ha inventado el gobierno de Pedro Sánchez. Pero bueno, tenemos por un lado la jornada laboral. Esto, por suerte, podemos decir por suerte, hay una noticia buena, que es que se le caiga al gobierno en el Congreso. Esto tiene que pasar al Congreso. Del Consejo de Ministros va al Congreso. ¿Y qué pasa? Que Junts, hasta los independentistas, se han dado cuenta que afecta sobre todo a las pymes. Porque hay que recordarle a nuestra ministra de Trabajo que las multinacionales son las que pagan más sueldos y donde se trabaja menos. Como son más productivas, una multinacional se puede permitir que en sus oficinas la gente incluso no trabaje ni los viernes o que trabaje unas pocas horas. La pyme no, señora ministra de Trabajo. La pyme le cuesta y le puede llegar a arruinar tener que aplicar una medida como esta que según sus cálculos, bueno, pues afectará a 12 millones de trabajadores. Bueno, pues por este lado, si el gobierno lleva al Congreso de los Diputados la reducción de la jornada laboral, ¿qué puede pasar? Bueno, pues puede pasar que se lo tumben y no llevarla a cabo. Segunda medida, segunda celebración de Yolanda Díaz en muy pocos días, bueno, pues la subida del SMI. Una subida de este sueldo artificial armado por el Estado y que ahora quiere obligar en 2025 a pagar 50 euros más al mes a todos los trabajadores. Dice la ministra, es que ya no se nos toma el pelo de una forma muy descarada, que es que con esos 50 euros las familias van a poder comer bien, hasta alimentarse de pescado. 50 euros, señora ministra, ¿cuánto hace que no va a hacer la compra? Yo lo que tengo que hacer es dar buenas noticias a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y subir 50 euros el salario mínimo. Es una cantidad muy importante en nuestro país. 50 euros más, bueno, es algo tan importante como que una madre o un padre puedan darle pescado a su hijo o a sus hijos o a su familia. Por tanto, hoy tenemos una buena noticia. Bueno, pues esto es lo que dice Yolanda Díaz sobre su medida. Y hay que recordar que ahora mismo hay un enfrentamiento por el SMI entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero, Trabajo y Hacienda, choque. ¿Y por qué es el choque? Porque si entra en vigor la subida del SMI como pretende la ministra de Trabajo, la que va a sacar buena tajada es María Jesús Montero. ¿Por qué? Porque Hacienda de esa subida del SMI se va a llevar en torno al
40%. Una tomadura de pelo total. Si se sube el SMI 700 euros al año, Hacienda se va a quedar con unos 300. ¿Por qué? Porque Hacienda tendría que subir el mínimo exento del IRPF para compensar la medida. Y María Jesús Montero, bueno, nuestra ministra recaudadora histórica, depredadora de riqueza y del bolsillo de los ciudadanos, ya no quiere subir el mínimo exento. Entonces, Yolanda Díaz y María Jesús Montero ahora, bueno, pues están enfadadas. ¿Por qué? Porque entonces la medida de Yolanda Díaz se oscurece, no es nada. O sea, si yo al final le subo el sueldo artificialmente a un trabajador y Hacienda se queda con la mitad, pues el trabajador, cuando llegue el momento de ver su nómina, va a decir: Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, me ha tomado usted el pelo. Entonces, bueno, pues tenemos por un lado la reducción de la jornada laboral, completamente dañina para la actividad empresarial. Tenemos por el otro lado la subida del SMI, otra medida que va a dañar a las pymes, que son las que pagan el SMI, porque una multinacional, el IBEX 35, no paga el SMI, no le afecta la medida de la señora ministra. A quien le afecta es a un autónomo que a lo mejor tiene un empleado o dos en plantilla y que ahora mismo tiene su negocio en la cuerda floja. Y si le obligan encima a reducir la jornada laboral de ese empleado, a pagarle más por el SMI, pues igual echa el cierre, como está pasando habitualmente. Bueno, pues hay dos puñaladas al mercado laboral ya prácticamente en marcha, pero es que nos queda una tercera. Una tercera que ya está preparando la ministra de Trabajo, que ya está preparando el ministerio de Yolanda Díaz y que está encima de la mesa. Se llama el despido disuasorio. Yolanda Díaz y su número 2 llevan meses y meses hablando de que tiene que haber un despido disuasorio en nuestro país, tiene que haber un despido restaurativo. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues si tú, por ejemplo, eres un trabajador mayor de 55 años, eres mujer, incluso eres del colectivo LGTBI, que veremos a ver cómo lo comprueban eso, tú tienes que beneficiarte de una indemnización mayor si te despiden. Porque, claro, tienes que hacer tu vida y eres vulnerable y el despido que te corresponde, dependiendo del tiempo que llevas en la empresa y del salario, pues al gobierno no le parece suficiente. ¿Esto qué va a generar? Esto, si se lleva a cabo, que se llevará, si no es en 2025, en 2026, esto lo que va a generar es un desincentivo a contratar a un trabajador pues que tenga más de 55 años, a una mujer, porque si me va a costar más caro despedirle, preferiré contratar a un hombre de 30 años, donde no me aplique el gobierno esa penalización por despido. Pues nada, esto es el panorama laboral que tenemos en España. La ministra de Trabajo no cesa en perjudicar a la actividad de las empresas y, muy importante, crear un clima de desconfianza entre el trabajador y el empleador, que no puede ser más nocivo para las relaciones empresariales.